Muy buenas tardes, amados televidentes y radioescuchas. Aquí están sus amigos de siempre, Teodoro Rodríguez en los anuncios, Milton Mendoza en los controles y quien les habla, Antonio Selva, con el estelar programa de la tarde, Cristo te ama a ti, me ama a mí. Nos ama a todos los que vivimos en este planeta, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos. Esta tarde vamos a presentar el tema privilegios y deberes del miembro de iglesia. Y tengan listo sus Biblias en 1 Juan 3, 1 al 3. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito y alabado sea su santo nombre hoy y siempre. Sea con todos los que vivimos en este planeta, especialmente sea con los que están enfermos en sus hogares, en los hospitales y donde estén, Señor. Se lo suplico en el dulce nombre que sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Puedo oír tu voz llamando suavemente susurrando que a mi alma está hablando. Trae tu cruz y ven en pos de mí. Seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes, donde quiera fiel te seguiré. Sufriré por ti, Maestro, si el camino es siniestro. Tú serás refugio nuestro, moriré contigo, mi Jesús. Seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes, donde quiera fiel te seguiré. Me darás la gracia y gloria de obtener la gran victoria y contar la dulce historia que por mí Jesús su vida dio. Seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes, donde
quiera fiel te seguiré. Espero que ya tengan abiertas sus Biblias, ¿verdad? Si no tiene Biblia, anótelo. En Primera de Juan, allá cerca de Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 3 vamos a leer. Y dice de la siguiente manera: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Entonces la pregunta primera de este estudio es: ¿de quién es hijo el fiel miembro de iglesia? El miembro de iglesia es aquel que después de oír el mensaje de Jesús, que Él nos ama, que Él quiere que nosotros nos entreguemos a Él, que le pidamos al Padre que el Espíritu Santo llene nuestras vidas, pasamos a ser hijos e hijas de Dios. Porque cuando Dios habla del hombre, también habla de la mujer. ¿De quién es hijo el fiel miembro de iglesia? Hijo de Dios, resumiendo lo que leímos los 3 versículos, ¿verdad? Hijos e hijas de Dios. Somos aquellos miembros que nos entregamos a Él incondicionalmente, que hacemos lo mejor porque otros lleguen a los pies de Jesús. Eso es. Vamos a ver otra pregunta. ¿Qué herencia le corresponde al Hijo de Dios? El libro de Gálatas 5 al 7. Libro de Gálatas. Libro de Gálatas. Libro de Gálatas, capítulo 4, 5 al 7. 4, 5 al 7. Espero que usted tenga abierta su Biblia. Y dice de la siguiente manera a la pregunta que dice: ¿qué herencia le corresponde al Hijo de Dios? Gálatas 5 al 7. Dice de la siguiente manera: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Eso es lo que somos, hijos de Dios y herederos. ¿Qué vamos a heredar? Primero, si somos fieles a Él, la salvación. La salvación. Y eso por fe, no por obra.
porque las obras son el resultado de la salvación. Nosotros necesitamos permanecer fieles todos los días de nuestra vida, todas las noches. Si nos despertamos, pidámosles al Señor que nos permita seguir adelante hasta que Cristo venga en gloria. Y Cristo vendrá muy pronto. Y como viene muy pronto Jesús, debemos, como le dijo a Nicodemo, nacer de nuevo. Nacer de nuevo, abandonar todas aquellas cosas sucias, asquerosas que hacíamos y empezar una vida nueva para honra y gloria del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. La redención por medio de Cristo es la herencia. La redención por medio de Cristo. Sabemos que los ángeles querían venir a rescatar al hombre, pero Dios, el Padre, les dijo, ni todos los ángeles juntos, que son millones de millones, podrían rescatar al hombre. Entonces Jesús dijo, Padre, yo voy. Y vino. Y Él está pendiente de todos nosotros. Él nos ama. Ama a los niños, ama a los adolescentes, ama a los jóvenes, ama a los adultos. Así que nosotros que ya llegamos a Jesús, permanezcamos fieles hasta que Él venga. Y aquellos que no le conocen a Jesús, lleguémonos a ellos y digámosle, Cristo te ama. Si no tiene otra cosa que decirle, dígale, Cristo te ama, ¿verdad? Pero Él quiere que, así como le dijo a los apóstoles, dice, id y predicad el Evangelio. Evangelio quiere decir buenas noticias. Id y predicad el Evangelio a toda tribu, nación, pueblo y lengua. Muchos de los predicadores sufrirán porque los apóstoles, la mayoría de ellos, fueron asesinados en diferentes ciudades del mundo. Pero nosotros debemos de decirle a la gente, mire, hay un lugar en el cielo para usted. Cristo lo está preparando. Entréguese a Él. Y cuando se entregue a Él, que nada ni nadie nos aparte del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La herencia entonces, la redención por medio de Cristo, de Jesús, el que sufrió tanto. Ustedes saben, ya lo he dicho muchas veces y lo han leído sin duda. Lo azotaron, lo escupieron, le dieron de bofetada y lo coronaron de espinas. Todos los fariseos querían asesinarlo a Jesús, pero estaba escrito, y está escrito en los salmos, del Salmo 20 en adelante, ahí está la pasión de Cristo, lo que le iban a hacer, lo que le hicieron, y lo maravilloso es que moriría, pero resucitó el tercer día, y está allá en el cielo, después de 40 días que anduvo con los apóstoles, doctrinándolos, enseñándoles cómo debían de hacer la obra. Él se fue al cielo y está allá con su Padre en el trono. Allá está. Vamos a ver qué más dice la deberes del miembro de iglesia. Ahorita estamos cambiando los miembros de este año para el próximo año, las elecciones.
¿verdad? Y entonces no sabemos qué cargo nos van a dar, ¿verdad? Pero aunque no nos den cargo, cuando esté sucio, barramos. ¿M? Cuando algún niño esté llorando, vamos a la madre, digámosle, salgamos con el niño. ¿Eh? Y todas esas cosas puede hacerlas el miembro de iglesia. ¿Qué deber tenemos en cuanto a los cultos? Deberes del miembro de iglesia. ¿Qué deber tenemos en cuanto a los cultos? Hebreos 10:25. Hebreos 10:25. Si no tiene Biblia, anótelo. Hebreos 10:25. Vamos a ver qué nos dice. Vamos a ver qué nos dice. Ay. Hebreos 10:25 dice de la siguiente manera en la palabra del Señor. Dice lo siguiente. ¿Ya lo anotó o abrió su Biblia? 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día de la venida de Jesús para llevarnos a pasar una vacación de 1000 años al tercer cielo. Siempre lo he dicho, hay 3 cielos: el cielo atmosférico, donde se mueven las aves, y nosotros tenemos el cielo astral, donde están todas las constelaciones, las estrellas, etcétera, etcétera, y el tercer cielo, donde está el trono de Dios. Allí, a la derecha del Padre, allí está el Hijo, y Él está esperando que nosotros nos mantengamos firmes para que Él pueda llevarnos al tercer cielo, ¿verdad? ¿Qué deber tenemos en cuanto a la palabra de Dios? No. Vamos a decir algo más de la tercera pregunta. ¿Qué deber tenemos en cuanto a los cultos? Debemos estar en los cultos. Hay personas que solo llegan los sábados, son sabatistas, ¿verdad? Hay personas que llegan solo con el celular, saber qué es lo que ven allí, ¿verdad? Y cuando usted llegue al templo, porque el edificio es templo y la iglesia somos nosotros los creyentes. Cuando lleguemos los creyentes al templo, oremos, porque llegamos a saludar a Jesús, al Padre, al Espíritu Santo, a eso llegamos. Oremos y después sentémonos donde nos sintamos cómodos. Ahora hay problemas con esa enfermedad que anda, ¿verdad? Pero usted puede sentarse retiradito, retiradito así, para que evitar que aquel diga: este me va a pasar la maldad. No, yo me siento aparte en mi iglesia, porque como hay varios, los parlantes, entonces yo me siento donde puedo oír retiradito de todos los hermanos y hermanas. Hay hermanos que llegan a saludarme, pues yo le pongo solo el puño,
para que no se sientan mal, ¿verdad? Pero hermanos, debemos de ir a todos los cultos. Ya hay iglesias que están abriendo. Se reúnen los domingos, se reúnen los miércoles, se reúnen los jueves en las pequeñas congregaciones, los viernes en las sociedades jóvenes y los sábados, que es el día que llegamos para adorar en espíritu y en verdad, para oír el sermón de los predicadores que siempre se preparan con tiempo para decirnos: Cristo te ama. Dice otra pregunta: ¿qué deber tenemos en cuanto a la palabra de Dios? Deuteronomio 17:19. Es el quinto libro de la Biblia. Después de Número adelante. Deuteronomio 17:19 dice de la siguiente manera. 17:19 dice de la siguiente manera. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Cuando dice yo no sé, es como dirá su Biblia. Hay unas Biblias que dicen y tendrás tu Biblia. Así dicen algunas versiones. Pero la mía, la que yo uso, dice y lo tendrás consigo. Es decir, tú debes tener tu Biblia y leerás en él todos los días de tu vida. Yo ya leí mis 4 capítulos que leo todos los días, ya los leí. Y mañana pues será otro día si amanezco con vida. Si amanezco con vida y con salud, estaré también mañana diciéndole: Cristo, Cristo te ama. Tener una Biblia y leerla, ese en cuanto a la palabra de Dios. ¿Qué deber tenemos en cuanto a la palabra de Dios? Tener una Biblia y leerla. En Juan 5:39 dice palabras de Jesús que dijo: escudriñad las Escrituras porque ellas hablan de mí. Resumiendo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas hablan de mí. ¿Quién es mí? Jesús, el Cristo que nos ama, ¿verdad? Entonces, después de leer la Biblia, debemos de orar sin cesar, dice un versículo. Y hay muchos. Lo he dicho varias veces, Daniel. ¿Saben cuántas veces oraba Daniel? A la hora de las comidas eran 3 veces, ¿verdad? Al acostarse y al levantarse 5 veces. Pero en el día, a pesar de sus quehaceres que tenía, él apartaba 3 momentos en el día para comunicarse con su Padre, con el Hijo de Dios, con Jesús, y pidiendo que el Espíritu Santo morase en él. Eso es lo que tenemos que hacer: orar sin cesar, leer la Biblia y hablarle si
siquiera a una persona de Jesús todos los días. Si puede a más, pero siquiera a una persona. Esas tres cosas son importantísimas, ¿verdad? Orad sin cesar, leer la Biblia todos los días y hablarle. Siquiera a una persona de Jesús. Siquiera una, ¿verdad? Yo cuando salgo a la calle, a todo el que encuentro le digo yo, que Dios la bendiga. Hay unos que se me adelantan, ¿verdad? Y me dicen, no, Selva, Dios lo bendiga. Igualmente, gracias, ¿verdad? Eso es lo que quiere el Señor que nosotros hagamos. ¿Cuál es nuestro deber en cuanto a la predicación del Evangelio? Mateo 24:14. Mateo 24:14, el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo 24:14. Búsquelo y si no, anótelo. Dice de la siguiente manera, Mateo 24:14. Dice de la siguiente manera, y será predicado este evangelio. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿El fin de qué? Cuando viene Jesús para llevarnos a la vacación, ¿verdad? Al cielo. Yo, cuando llegué a la iglesia, cuando llegué al templo, ¿verdad? Y me reuní con la iglesia y mencionaban este versículo. Será predicado este evangelio en todo el mundo. Decía yo, pero ¿dónde vamos a hallar tantos predicadores para que vayan al mundo si hay diferentes idiomas? Pero ahora no dudo, porque hay tanta comunicación, la radio, la televisión, tenemos ahí todos los teléfonos, ¿verdad? Entonces, uno puede hablar fíjese que a veces me hablan personas de los Estados Unidos. Uno me habló de España. Me hablan de Centroamérica, de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ahora hay formas como comunicarse uno. Y entonces el Evangelio será predicado a todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. Hace días estuve viendo un programa en el canal 48 donde estaban allá solo negritos, donde habían solo negritos. No sé qué país era, no sé qué país era. Y entonces tenían problema con el idioma. Entonces, hombres de Dios, hombres inteligentes, se pusieron a darle clase a los predicadores de idioma. Y Dios los iluminó y en poco tiempo, estaban hablando el idioma.
se entregaron cantidad de gente al Señor. Como en Nicaragua, cuando yo llegué a la iglesia, aquí en la Trinidad solo había una cuando yo vine aquí. Los que inauguraron el hospital y se reunían, eran poquitos. Había una escuelita que una hermana, esposa de un pastor, daba las clases en una casa allá adentro, allá por la lavandería. ¿Y cuántos niños vi yo? Como siete niños. Pero ahora la escuelita, que le llamamos la escuelita, es la escuela adventista aquí en la Trinidad. Vienen personas de todas las religiones, ¿verdad? Así que, hermanos, el fin del tiempo se aproxima. Prepárese para que seamos vecinos en el cielo. Háblele a su familia. Háblele a los vecinos. Y usted manténgase firme de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Esa es parte de la predicación. El Evangelio quiere decir buenas noticias. Así que usted le lleva buenas noticias a la persona que usted visita, ¿verdad? ¿Cuál es el deber de cuanto a la fe? Primero la pregunta antes dice, ¿cuál es nuestro deber en cuanto a la predicación del Evangelio? Predicar, ¿verdad? Entonces vamos a ver otra pregunta. ¿Cuál es el deber en cuanto a la fe? Hebreo 10:25. Hebreo 10:25. Hebreo 10:25, a ver qué nos dice. Y voy a repetir la pregunta. ¿Cuál es el deber en cuanto a la fe? Siempre les he dicho que fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Entonces, ¿cuál es el deber en cuanto a la fe? Hebreos 10:23 dice de la siguiente manera. Hebreos 10:23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Y qué prometió Jesús? Llevarnos al cielo, salvarnos de este mundo pecaminoso. Hay escuelas que enseñan que no existe Dios. Que no existe Dios, así enseñan. Y hay muchas personas que dudan, pero el que duda es peligroso. Debemos de poner fe en la palabra del Señor. Son 66 libros nada más. Y además de los 66 libros, dice que tenemos aquí, por ejemplo, las letras que tiene la Biblia. 3.566.480 letras. Y el número de palabras, 773.693. Los capítulos. A ver cuántos son los capítulos. Vamos a ver los capítulos.
189 capítulos. Eso tiene mi Biblia y la suya. Solo hay una Biblia que no les aconsejo que la lean. La Biblia católica. ¿Por qué? Porque tiene otros libros. Tiene otros libros que no tiene la palabra de Dios, ¿verdad? Tiene de hechicería, tiene de las limosnas, tiene de todo lo malo. Así que nosotros entreguémonos incondicionalmente al Señor y no dudemos de lo que dice la Biblia. La Biblia, la palabra de Dios. Todo lo que iba a pasarle a Jesús y a hacer Jesús está en el Antiguo Testamento, especialmente en los Salmos. Lea los Salmos, 150 capítulos, hay unos cortitos, hay otros más largos, pero yo estoy leyéndolos ya otra vez los Salmos para el año 22, ¿verdad? Pero yo le ruego a usted, no se olvide de lo que leímos, orar sin cesar, leer la Biblia todos los días y hablarle a una persona, siquiera a una persona, de la palabra de Dios, no dudando. Tenga fe que Jesús va a salvar toda esa gente que usted le hable, porque el Espíritu Santo va a hacer eco en sus corazones y podrá entregarse incondicionalmente a Jesús. ¿Cuál es el deber en cuanto a la fe? No dudar, no dudar, no dude, no dude. Y vamos a ver otra pregunta. ¿Cuál es el deber en cuanto al mundo? Mateo 5, 13 y 14. Mateo 5, 13 y 14. Mateo, ¿qué? Mateo 5. Dice de la siguiente manera. ¿Lo anotó o abrió su Biblia? Dice de la siguiente manera. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Cuando estuve en Río San Juan, vi la importancia de la sal. Ahí iba la gente con anzuelos, con arpón, con redes, a sacar peces. Hay muchos peces en el río San Juan. Y hay unos sábalos real, unos a mi tamaño, otros más altos que yo. Fíjese usted que cuando lo destazaban, cada lomo pesaba 40 libras. ¿Cómo iban a comer tanta carne? Regalaban a los vecinos, pero tenían unos cordeles allí para
salarla, para que las moscas no llegasen. Entonces digamos que cuando nosotros somos sal de la tierra, las moscas, que es todo lo malo, se ahuyenta, ¿verdad? Y dice algo más la palabra del Señor. Vamos a ver, 5, 13 y 14. Leí el 13, ¿verdad? Vamos a leer el 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Qué útil que es la luz, ¿verdad? Aquí me pusieron 3 lámparas para que pueda salir este sermón, este mensaje, con todo el valor que tiene la palabra del Señor. Somos sal para ahuyentar todo lo malo y somos luz para iluminar nuestra mente, iluminar nuestro corazón y también para que otros sean iluminados. Cuando llegamos al templo, hay predicadores que nos hacen entender qué es la sal y qué es la luz. Jesús dijo, yo soy la luz, pero también nos dijo a nosotros, vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué quería decir con eso? Que tenemos que ir a iluminar las mentes oscuras que hay para que todos ellos puedan aceptar a Cristo como su Salvador personal y que nos preparemos para ir al cielo. Tenemos aquí algo más que dice, ¿cuál es el deber en cuanto a los pastores? 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13. ¿Cuál es el deber de nosotros en cuanto a nuestros pastores? Dice, ¿cuál es el deber en cuanto a los pastores? 1 Tesalonicenses 5, Primera de Tesalonicenses 5, abra su Biblia o anótelo. 12 al 15. Primera de Tesalonicenses 5, 12 al 15. Dice de la siguiente manera. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que sean pacientes para con todo. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozoso y orad sin cesar, dice el versículo 17, ¿verdad? El 16 dice, orad por cesar. ¿Cuál es el deber en cuanto a los pastores? Reconocerlo
y tenerlos en gran estima. Hay personas que no les gusta algunas cosas que dicen los pastores. Se enojan porque quieren hacer su gusto, su antojo y su capricho. El pastor se prepara para decirnos cómo debemos de marchar hacia la patria celestial, reconocerlos y tenerlos en gran estima. Dice de la siguiente manera, ¿cuánto me queda? ¿Cuál es el deber en cuanto al sostén de la obra? Vamos a ver eso. Malaquías 5:10. Malaquías es el último capítulo, el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías Malaquías, Habacuc, Malaquías. ¿Cuál es el deber en cuanto al sostén de la obra? Malaquías 3:10. Dice de la siguiente manera, Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí. Eso no le gusta a mucha gente. Les voy a contar lo que me pasó a mí cuando me estaban doctrinando. Y me tocó ese día que me enseñaran cómo diezmar y cómo llevarlos al templo. Y yo meneé la cabeza y dije, no, gano muy poco. Fíjese que yo ganaba 12 córdobas al día en la sastrería en ese tiempo que yo llegué a la iglesia. Y yo hice cuenta en mi mente, 12 córdobas por 6.72, 7.20. Dar 7.20, fíjese usted. No, eso no le digo yo. Pero cuando entendí que Dios me amaba, que Jesús me amaba, yo ahora diezmo muy contento, muy contento. Doy mi ofrenda aparte y a veces doy para otros actividades que se hacen en el templo, ¿verdad? Pero dice aquí Malaquías 3:10 de lo siguiente. Traed todos los diezmos al alfolí. ¿Y cuánto es el diezmo? Si usted gana 10 pesos es un córdoba apenas. Y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Yo trabajé en varias cosas y por último trabajé en este hospital, casi 30 años. Ahora estoy jubilado. Y lo poco que me dan, me alcanza para el alimento, para ponerme una camisita, un par de medias, dicen los ticos, calcetines, zapatos, tener ahí para lustrarlo. Dios me bendice en gran manera. Así es que si tú que me estás oyendo, me estás viendo y que estás frente a la radio, a la orilla de la radio, dice que traer
todos los diezmos. Al alfolí dice aquí, pero es al templo. Ese es el alfolí, ¿verdad? Entonces, diezmar la 10ª parte. Diezmar la 10ª parte. Había una anciana aquí en la Trinidad. Muchos le conocieron. Miss Brooke. Era maestra en la escuela de enfermería, directora y todo era. Y ella diezmaba y ofrendaba lo mismo. Y cuando había alguna actividad que había que dar algo, ella siempre estaba dando. Así que, ¿por qué yo no voy a hacer eso? ¿Y por qué usted no va a hacer eso? Si Dios lo pide, ¿verdad? Diezmar la 10ª parte. ¿Qué deberes tenemos hacia nuestros hermanos? Colosenses 3, 13 al 15. Colosenses 3. Ya vamos terminando. Colosenses 3. Si no tiene Biblia, anótelo. Filipenses, Colosenses 3. Dice de la siguiente manera. ¿Qué deberes tenemos hacia nuestros hermanos? Colosenses 3, 13 al 15 dice de la siguiente manera. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacéis vosotros. Sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Sed agradecidos con todos. Perdonad al que te ofende. Un día alguien me dijo perro. Y un día sí, ya después de 2, 3 años, yo prediqué ese día y no sé si le llegó el sermón pues al corazón y me dijo, yo quiero hablar con usted. Yo ya lo había perdonado, aunque él no me pidiera perdón, yo ya lo había perdonado. Pero yo le dije, no me diga lo que me dijo, ya sé, ya lo perdoné. Entonces estamos en paz y jugando, ¿verdad? Soportarnos y perdonarnos unos a otros, a nuestros semejantes. Eso es lo que nos pide el Señor. Si usted tiene problemas con alguien, arréglelo. Y si alguien tiene problemas conmigo, pues dígamelo si le ofendí en algo, en alguna mueca, alguna palabra, dígalo. Y yo le voy a decir, perdóneme. Que Dios nos perdone a todos es mi deseo y oración esta tarde. Que Dios les bendiga.
nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en su seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en su seno sagrado vivió el Salvador, y en sus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en su seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían también. Eres la historia inolvidable, porque en su seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Escuchó el himno. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació el Cristo que nos ama. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde anduvo haciendo toda clase de bien. Desdichadamente allí le asesinaron. Él no murió de ninguna enfermedad, ni murió en su cama. Lo clavaron en una cruz por mis pecados y los suyos. Pero Jesús, que nos ama tanto, mientras jugaban sus vestidos, él dirigiéndose su mirada al cielo, dijo: Padre, no les anotes este pecado, no les apuntes este pecado. Y ese perdón llega a nosotros. Así que nosotros tenemos que hacer la santa y divina voluntad. Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, bendiga a todos los que estuvieron frente al televisor y los que estuvieron cerca de la radio. Que todos nosotros podamos perseverar en la fe para que cuando venga Jesús podamos ir al cielo. Todo esto se lo suplicamos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Si estamos con vida y con salud, mañana a las 4 de la tarde. Que Dios nos bendiga.